Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Núñez Romero. Yo soy chileno radicado en Brasil, más específicamente en el norte de Brasil. Quiero aprovechar este medio para invitar a todos aquellos que quieren saber, que quieren estudiar sobre el Antiguo Testamento. Quiero convidar a todos ustedes a que con disciplina puedan seguir esta materia, ya que es muy importante, tremendamente importante estudiar lo que nosotros denominamos como Antiguo Testamento. La verdad que el Antiguo Testamento en el mundo cristiano ha sido como bastante descuidado. Y el Antiguo Testamento contiene lindas enseñanzas de parte de Dios, de la voluntad de Dios, y que nosotros podríamos atesorar para nosotros en este tiempo. Por eso quiero felicitar a cada uno de ustedes que está decidiendo estudiar esta materia, porque la verdad que vale la pena estudiar el Antiguo Testamento. Sin conocer el Antiguo Testamento, la verdad que se hace muy difícil poder entender el Nuevo Testamento. El estudio del Antiguo Testamento es vital, imprescindible, para estudiar el Nuevo Testamento. Entre los dos testamentos hay una relación tremenda. Uno depende del otro. Y es por eso que es importante que estudiemos la palabra del Señor con mucha responsabilidad. La verdad que quiero hacer referencia a algunas estadísticas de algunos años atrás para que ustedes entiendan que el no conocer la palabra de Dios acarrea algunas gravedades, algunos hechos. Tiempo atrás leí sobre una estadística de que en toda nuestra América Latina, más del 70% de los obreros no tiene una preparación formal. O sea, no ha estudiado en un seminario. Hoy día hay tantas formas de cómo estudiar junto a otras personas. Estudiar junto a otras personas tiene un valor, pero tremendo. Hoy día lo podemos hacer. Más del 70% de los obreros no tiene una preparación formal. Eso ya es una desventaja. Alrededor del 40% de los pastores nunca ha leído su Biblia completa alguna vez. Creo que eso es más grave todavía. El 45% de los pastores nunca ha leído su Biblia completa alguna vez. La verdad que para un obrero ha de ser vital conocer toda la palabra de Dios. Si no, nuestro mensaje queda truncado, hasta fuera de contexto, por no conocer todas las enseñanzas de la palabra de Dios. La verdad que el Antiguo Testamento combina muy bien con el Nuevo Testamento. Uno explica al otro. Entonces, yo les invito a participar del estudio de esta disciplina. Juntos vamos a descubrir una serie de cosas muy importantes. Vamos a darnos cuenta que algunos lugares citados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hoy día
pueden ser reconocidos nuevamente. Hablar de Israel, del país de Israel, que es un país que todavía existe, y esa es una de las tantas pruebas de la veracidad de la Biblia. Cómo un pueblo que fue organizado tanto tiempo atrás por la voluntad de Dios, a pesar de todas las dificultades que han acontecido con ello a través de la historia, todavía existe. Hay algunas disciplinas que nos van a ayudar mucho, como la arqueología bíblica, aunque no vayamos al lugar, pero a través de la internet nosotros podemos darnos cuenta de grandes hallazgos arqueológicos que han acontecido y que son pruebas de lo que la Biblia dice. Y eso es extraordinario, es un recurso inmenso que nosotros hoy día tenemos para estudiar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en las primeras páginas del libro de Apocalipsis se citan algunos ríos, al menos 4 ríos. Hoy día hay 2 que son plenamente identificables, el Tigris y el Éufrates. Tanto tiempo atrás mencionado por la Escritura. Y hoy día nosotros los podemos localizar, encontrar. Entonces todos esos pequeños detalles, pero importantísimos, los vamos a descubrir, ¿no? A comparar y sacar grandes lecciones de la palabra del Señor. La verdad que no deberíamos de llamarle Antiguo Testamento. Creo que el nombre correcto sería Primer Testamento y referirnos al Nuevo Testamento como Segundo Testamento. Porque hablar de Antiguo Testamento es ofensivo para algunos, como en el caso del pueblo judío, mayormente de judíos ortodoxos. Referirnos al Antiguo Testamento de esa manera. Bueno, un judío ortodoxo no reconoce el Nuevo Testamento como palabra de Dios, pero sí algunos judíos mesiánicos reconocen el Nuevo Testamento. Por otro lado, al decir Antiguo Testamento, nosotros lo estamos tachando de antiguo y eso da la idea de que para este tiempo no sirve de nada. Entonces esa idea debemos de sacarla de nuestra mente, porque la verdad que el Primer Testamento tiene tremendas enseñanzas dignas de ser tomadas en cuenta en este tiempo. Solo que un gran principio de interpretación de las cosas que acontecen en el Primer Testamento es que lo que encontramos en el Primer Testamento tenemos que necesariamente traerlo, compararlo con las enseñanzas del Segundo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento, y mirando principalmente hacia la persona de Jesús. Ese es un principio de interpretación importantísimo a fin de que no caigamos en contradicción. Como he dicho antes, la verdad que el Primer Testamento ha sido muy descuidado por la cristiandad. Y es por eso que juntos queremos recuperar su valor para nosotros en este tiempo. Es de vital importancia que conozcamos el Primer Testamento. Lamentablemente, pocas veces se escucha a un predicador hablar del Antiguo Testamento. Y algunos cuando lo hacen, no lo hacen muy bien. Si uno fuera más estricto, bueno, uno se da cuenta que a veces caen en una contradicción con las verdades del Segundo Testamento o Nuevo Testamento. Entonces es de vital importancia
que haya más predicadores del Antiguo Testamento, que haya más personas que sepan cómo predicar del Antiguo Testamento. Porque obviamente algunas cosas del Antiguo Testamento han quedado atrás, hay cosas que no son para nosotros, pero otras que sí son, otras que continúan. Entonces debemos de saber encontrar aquello que continúa y que es aplicable de alguna manera a nuestra vida en este tiempo y las actuales circunstancias en que vivimos. En nuestro estudio sobre el Primer Testamento, nosotros vamos a usar un total de 8 fases. En 8 fases nosotros vamos a estudiar el Primer Testamento. Y rápidamente yo quiero, a manera de resumen y de compartir algunas ideas con ustedes para que vayan preparándose, quiero rápidamente hacer una rápida referencia a estos 8 puntos que nosotros vamos a usar para estudiar todo el Primer Testamento. El primer punto se refiere a la era de la nada, a la era de la nada. Como descripción de este punto, nosotros podemos decir que la raza humana surge de la nada. Hay un verbo muy interesante en el hebreo, el verbo barak, que significa crear de la nada. Y esa es la capacidad que Dios tiene. Él es el único que tiene la capacidad de crear algo de la nada. El hombre ha conseguido realizar muchas cosas, el ser humano, principalmente durante el último tiempo. El siglo XX recién pasado fue un siglo de grande descubrimiento, pero la verdad que el único que crea, que tiene la capacidad de crear, en el fondo el ser humano no ha creado nada, el único que tiene la capacidad de crear es Dios. El hombre inventa, a partir de lo que ha sido creado. Y la verdad que todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que tenemos, aún la ropa, es hecha de cosas que han sido creadas por Dios. Entonces, esto es muy interesante. A veces el ser humano cae en un orgullo tremendo de ni siquiera reconocer las capacidades de otras personas del pasado. A veces pensamos que nosotros somos capaces de hacerlo todo, somos dueños de todo. Pero la verdad es que muchas de las cosas que tenemos hoy las debemos a personas del pasado también. Entonces, esta primera etapa, la era de la nada, en que la raza humana surge de la nada. A mí me gusta siempre estar atento a algunas cosas de carácter científico que se mencionan, aunque a veces las cosas mudan. Pero, por ejemplo, tiempo atrás leí un artículo que escribió un científico en que algunos comenzaron a estudiar de qué pudo haber sido hecho el ser humano, de todas las cosas creadas que hay, de todas las cosas que hay en nuestro entorno. Y a la única conclusión que llegaron fue que el hombre pudo haber sido creado de la tierra. ¿Más qué dice la Biblia? Que del polvo de la tierra fuimos creados. Interesante que componentes químicos que encontramos en la tierra también están presentes en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Una simple prueba de que somos creación de Dios, que todo lo que la palabra de Dios dice tiene sentido
Entonces, así hemos visto algo de esta primera era de la nada. La segunda era, segundo periodo que nosotros vamos a estudiar, la era del algo, la era del algo. El pueblo hebreo se torna algo. Interesante, este pueblo que comenzó a conformarse y que hoy le llamamos el pueblo Israel, el pueblo judío, Dios comenzó a formar un pueblo mucho tiempo atrás. Lo vemos por la Escritura y obviamente confirmado por la historia secular. Eso es muy interesante, que muchas cosas que mencionan las Escrituras son reconocidas por la historia secular. Entonces no hay contradicciones. A veces algunos personajes cambian de nombre, pero la verdad que lo más importante combina muy bien. El pueblo hebreo se torna algo. Como a partir de las promesas hechas a una persona, Dios a lo largo del tiempo consiguió organizar, crear un pueblo, una nación que hasta el día de hoy perdura en nuestro mundo. Y de hecho, en nuestros países tenemos muchos judíos, descendientes de judíos, que aman y siguen cuidando aquella tierra a la distancia. Entonces, esta es una segunda fase muy, muy importante. El pueblo de Dios, que Dios decidió conformar en otro tiempo, perdura hasta el día de hoy, dando testimonio de la fidelidad, de los cuidados del Señor para con aquel pueblo. Entonces vamos a conocer también bastante sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo judío que conocemos hasta hoy. Una tercera etapa que nosotros vamos a estudiar es sobre cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. Egipto es un país que todavía existe, ¿verdad?, que queda en el norte de África, y de hecho vamos a conocer bastante sobre geografía bíblica, que es muy importante en el estudio de las Escrituras. El pueblo de Egipto, una gran nación que perdura hasta el día de hoy. Obviamente en sus tierras con algunos límites diferentes, pero es un pueblo que da testimonio del pasado, aún del tiempo de las Escrituras, hasta el día de hoy. Vamos a poder descubrir, por ejemplo, dónde queda el río Nilo, su dirección, su relevancia hasta el día de hoy. Un río con tanta importancia, tan conocido en la historia bíblica, en la historia del primer testamento principalmente. Entonces, vamos a ver de cómo el pueblo hebreo estuvo viviendo en Egipto, obviamente mucho tiempo atrás, por más de 400 años. Allí conformaron un gran grupo de personas que finalmente Dios los sacó de Egipto para conformar una nación especial, en un lugar especial, porque el lugar que Israel ocupa hasta el día de hoy es un lugar muy especial, ha sido muy especial a través de toda la historia. Hoy día
nosotros podemos ver que ahí convergen tres grandes continentes, ¿m? El africano, el asiático y el europeo. Una tierra que históricamente ha sido estratégica, que fue usado en el pasado por grandes potencias, grandes imperios. Esa es una tercera etapa que vamos a estudiar. También una cuarta etapa, la era de la entrada a Canaán, de por qué Dios decidió dar aquella tierra al pueblo hebreo, de por qué Dios decidió sacar a los pueblos que allí estaban para darlos a Israel. Todo eso tiene su explicación, no aconteció porque sí, porque nada, no, tiene una razón, tiene un propósito. Y esa promesa de parte de Dios se ha cumplido hasta el día de hoy. Entonces la entrada a Canaán, que era el nombre como antiguo de aquella área del mundo. Y de ello podemos analizar un poquito también los problemas que hoy tiene Israel con los palestinos. Eso tiene una larga explicación. Cómo en el pasado, en aquella área del mundo, acontecieron grandes conflictos. Por ejemplo, Israel siempre tuvo problemas con los filisteos que habitaban aquella área en el pasado. Para conocer, ¿verdad? Por eso estudie con nosotros, estudiemos juntos la palabra de Dios. Bueno, yo he hecho referencia también a la arqueología bíblica, que es súper importante. La arqueología es la ciencia que estudia las antigüedades, los hallazgos, y dentro de nuestro equipo de profesores, que yo personalmente lo encuentro muy bueno a mis colegas, hay un joven brasileño que vivió en Chile, estudió en una universidad o en más de una universidad en los Estados Unidos, y una de las asignaturas que estudió fue arqueología bíblica, y él tuvo el privilegio de estar allí en Israel, excavando, trabajando en aquella área del mundo recientemente. Y él podría contarnos mucho más sobre arqueología bíblica. Me imagino que es probable que ustedes puedan estudiar arqueología bíblica como una asignatura. Yo no he tenido la oportunidad de estar en Israel, pero a través de otros medios me he dedicado a conocer también algo de la arqueología bíblica. Y de hecho hay algunos buenos libros sobre arqueología bíblica. Y en la internet también podemos encontrar algunos grandes documentales sobre hallazgos arqueológicos de aquellas grandes áreas reconocidas en la historia bíblica, en la historia sagrada. Así que vale la pena incursionar en esa área también, porque nos va a ayudar a entender mejor las escrituras. Quiero compartir un asunto muy simple con ustedes, que yo lo he aprendido también a través de la internet. De hecho, aquí en Brasil, una joven brasileña descendiente de judío que nació en el sur de Brasil, hoy día vive en Israel, y ella tiene un programa en el YouTube. El nombre es Aline Israel. Aline Israel. Y ella se preparó en Israel y en un sentido es una gran guía turística, muy bien informada, y asistiendo a los programas de ella,
Por ejemplo, yo aprendí lo siguiente, una cosa muy simple, pero la encuentro valiosa. Cuando en el Primer Testamento se habla de Israel como la tierra donde fluye leche y miel. Cuando nosotros aquí los occidentales hablamos de leche, como que necesariamente vamos a pensar en la leche de vaca. ¿Ah? Y cuando hablamos de miel, como que necesariamente pensamos en la miel de abeja. Pero la verdad que cuando se refiere la Biblia a tierra que fluye leche y miel, la leche mayormente es leche de cabra, porque en aquella área del mundo ha sido más recurrente la crianza de cabra. Y cuando la Biblia habla de miel, sería la miel de las támaras, que a veces nosotros aquí en nuestros países encontramos en el supermercado unas pocas támaras por un precio bastante caro. ¿Ah? Interesante. ¿Ah? Entender algunos detalles nos ayuda hasta para entender mejor las escrituras. Por eso vale la pena investigar algunas cosas relacionadas con el área arqueológica. También, como quinta opción, vamos a estudiar el periodo de la Unión. ¿Ah? El Reino Unido subsiste, la verdad que por bastante tiempo Israel, después de haber salido de Egipto, permanecieron unidos, unidos como nación, como pueblo. Pero también una sexta etapa que habla de la era de la división, en que dos reinos divididos sucumben. Israel se dividió en dos grandes reinos. El reino del norte llamado Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, compuesto por la tribu de Judá y otros, llamado el reino de Judá o el reino del sur, con la capital Jerusalén. En varias ocasiones hubo serios conflictos entre ellos, entre estos dos pueblos, entre estas dos naciones, aunque tenían muchos vínculos por causa del pasado. Muy interesante poder conocer de ese periodo de la historia. También de la era de la dispersión de Judá, por ejemplo, de cómo la parte sur del país fueron llevados cautivos a Babilonia, a las tierras caldeas. Es probable que usted sepa que Babilonia hoy día puede ser identificado en aquellas áreas del mundo que ocupan Irak, Irán. Irak, Irán. Eso era en el pasado llamado Babilonia, la tierra de los caldeos. Una tierra con mucha historia y que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Irak, Irán, por diversos motivos, son países bien conocidos en el mundo en nuestros días. Y la última sesión que vamos a estudiar, la era de la reunión, de cómo después de un periodo de tiempo que fue anunciado por el Señor a través de sus profetas, el pueblo que permaneció bastante tiempo en
Babilonia, ¿verdad? Finalmente regresan a su tierra. Regresan a su tierra. ¿Mm? Y de esta manera termina lo que es el primer testamento, más comúnmente llamado Antiguo Testamento. Reciban un cariñoso abrazo y espero tener el privilegio de estudiar la palabra del Señor junto a ustedes, porque tendrán la oportunidad para preguntar, para opinar y para compartir lo que ustedes ya saben. Así que les felicito por la iniciativa de estudiar esta parte de la Biblia tan importante. Un abrazo y que Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar.